Señor Juan Grabois, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Luis? Tanto tiempo. ¿Verdad? Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo anda su vida? Muy bien, por Bien. suerte. Bien, en lo personal, poniéndole garra. ¿Estás contento con el gobierno, Alberto? En cosas sí y otras cosas no. Vamos por las de sí. No, yo creo que es un gobierno que tiene el corazón puesto en el lugar correcto, que tiene una buena orientación, que Alberto es un buen tipo, que hay una intención de empezar por los últimos para llegar a todos, como dijo en su discurso inaugural, que hubo una apuesta por poner la vida por encima de los negocios, y en esas cosas yo me siento, si se quiere, interpelado, convocado en el buen sentido. En lo que no es que, teniendo en cuenta el contexto, aún teniendo en cuenta el contexto, yo creo que las políticas de transferencia de ingreso a la clase media-baja y los sectores populares tendrían que haber sido más fuertes. Los últimos días estoy poniendo un ejemplo que es un ejemplo ingrato para mí, el gobierno de Bolsonaro, que no es un gobierno que me guste ni por su discurso, ni por la forma en que llegó al poder, puso un sistema llamado Renta Brasil, que eran $120 para 60 millones de brasileros, lo que permitió a Bolsonaro invertir la composición de clase de su electorado y estar en un nivel de popularidad altísimo, que es la parte del oportunismo y del maquiavelismo político, pero en términos de la vida de los brasileros más humildes, mejoró muchísimo. ¿Sabés qué me dijo los 2 días un entrevistado? Después te digo quién, porque Sí. si yo te digo quién, como sé que no lo querés, vas a decir no pienso. Le falta peronismo a este gobierno. Yo esperaba peronismo, dijo ese entrevistado. Fíjate que yo creo que el peronismo necesita, como decía el general, una actualización política y doctrinaria. Es decir, ¿qué es el peronismo en el siglo XXI? ¿Qué es el justicialismo en el siglo XXI? ¿Qué es la justicia social en el siglo XXI? Perón decía, gobernar es crear trabajo. Y Alberdi decía, gobernar es poblar, ¿no? Las dos grandes tradiciones, los liberales en serio, no de los liberales de cotillón que tenemos ahora, y los nacional popular en serio. Y yo creo que falta un proyecto claro para poblar y crear trabajo, ¿no? Y eso es una de las críticas que yo hago en términos de que nosotros proponemos un plan de desarrollo humano integral que implique una nueva demografía productiva y comunitaria, que ponga el ojo en el NEA y en el NOA, que son los lugares que están más complicados, Sí. que están la mayor parte de las migraciones que vienen del conurbano nacionales vienen de ahí porque la gente vive muy mal, tenemos solamente el 7% de población rural, cuando los otros países de la región están arriba del 20% y en Europa están arriba del 18% en todos lados. Es decir, pensar una nueva demografía productiva, comunitaria. ¿Le falta peronismo? ¿Le falta acción social a este gobierno? Yo no podría responderte con un sí o no, digamos, ¿no? Porque también, insisto, hay una pregunta conceptual ahí atrás sobre qué es el peronismo y qué es la justicia social en el siglo XXI. Yo creo que hay dos cosas que, por lo menos decía Cato de la comunicación. Yo no soy muy fanático de la idea de que el problema es la comunicación. Si me decís eso vos, me decís... porque siempre el problema es la comunicación. No. Quiero decir... Para mí el problema es la realidad. Claro, no es bueno, ni la comunicación ni el mercado financiero. 50% de pobreza, 1 millón de infectados, 27.000 muertos. No es un problema de comunicación. Yo creo que el único problema en términos de comunicación y de política es que cuando asumió el gobierno no fue muy claro en relación al desastre que estaba recibiendo. Sos macrista. ¿Qué? Es lo mismo que dijo Macri. Sí, pero está bien. Que lo haya dicho Macri no quiere decir que lo haya dicho Macri en un contexto equivocado, no quiere decir que es cierto. Hay números. Digamos, Macri asumió con determinado nivel de pobreza y se fue con tanto nivel de pobreza. Asumió con tal nivel de deuda y se fue con tal nivel de deuda. Sí. Y además de eso, vino Bolonqui. Entonces vos decís, bueno, tiene un changüí. ¿Vino Bolonqui? Por la pandemia. Por la pandemia. Yo digo, porque la pobreza, te digo, vamos al 50%. Uno cada 2 pibes pobre hoy. Yo te voy a decir una cosa que me duele más todavía, habiendo apoyado y apoyando este gobierno. Brasil redujo la pobreza en los últimos 6 meses por estas transferencias de ingreso. Y la Argentina no. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía hay un mito ahí, que es un mito recurrente, ¿no? Como el corso y recorso de la historia de Gian Battista Vico, que dice que existe el FMI con rostro humano y que el FMI nos va a ayudar. Pero lo dijo Alberto eso, ¿eh? Claro, que es buena, que Cristalina va. Yo no estoy de acuerdo, lo mismo nos vendieron de Lagarde. No hay FMI con rostro humano, el FMI fue cómplice de una estafa, y por esa estafa hoy nos está pidiendo cierta disciplina fiscal, que es muy mala para la economía argentina y muy mala para los pobres. Pero mira esto que te digo, Sí. yo esperaba peronismo, lo dijo Sergio Berni ahí sentado, que no Sí. es precisamente una persona cercana a vos. No. Entonces digo, por derecha le dicen, le falta peronismo, por izquierda le decís vos, arreglan con el fondo. Está complicado la situación. Bueno, a ver, yo diciendo todo lo que digo, insisto que esto es
infinitamente mejor de lo que hubiera sido si se hubiese reelecto Macri. Y lamentablemente, en la realidad en la que estamos ahora, no elegís entre lo que querés y lo que no querés. Elegís en lo que hay, ¿no? En lo que hay y en las condiciones que hay. Yo tengo mis críticas y tengo mis apoyos, tengo las propuestas también de nuestro espacio, de nuestra organización, de nuestra fuerza, y con eso vamos tratando de transitar esta etapa en la historia argentina que se caracteriza por una tragedia social. Ahora, hay algo interesante en lo que vos decís. No está Macri. Hagamos laboratorio. No estaba Macri. ¿Alberto era lo mejor que vos podías elegir? Desde luego, en ese momento... No estaba Macri, quiero decir, suponete. Depende quién era el otro candidato, digamos, y cuál era el programa de gobierno y cuál era el contrato electoral que proponía. Lo que pasa es que, digamos, si vos haces un análisis contrafáctico, yo te puedo decir cuál es el proyecto que yo hubiese deseado. Lo escribí, lo planteo, lo planteamos colectivamente. Bueno, este es el proyecto que hay en el contexto que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Criticar todo lo que nos parezca que está mal y elogiar todo lo que nos parezca que está bien y aplaudirlo. Digamos, ¿no? Ayer Ignacio Zuleta contó que estuviste con el Papa. Ignacio Zuleta dice muchas cosas que se le ocurren a él. Me parece muy bien, pero yo no hago ningún comentario sobre el vínculo que tengo con el Papa. Eso te lo dije reiteradas veces. No te voy a preguntar qué te dijo. No te voy a contestar. Pero no te voy a contestar. Entonces tuviste. Si no me decís, no, es ridículo. Eso es una cosa que siempre haces. Es como cuando no te contesto es que sí. Pero es que sí. Si vos me decís, ¿estuviste con el Papa? No. O sea, ¿estuviste con Daniel Vila? No estuve. O sea, ahora sí, pero no pasa nada que hayas estado. Si no me decís, sí estuve, pero no voy a hablar del tema. Si querés hablar vos solo, yo no voy a hablar del tema. Ni si estuve, ni si no estuve, si viajé, si no viajé, no. No voy a hablar del tema porque es un tema que se utiliza con mala leche siempre. Si fui, si no fui. Insisto, por el problema que tenemos acá en la Argentina de este complejo de cierta, ¿no? Si se quiere, de querer embarrar todo lo que tiene alguna trascendencia, ¿no? Y tratar ahí te sigo, ahí te banco. Entonces yo estoy muy metido en las cosas que pasan acá y mi tarea internacional tiene que ver con el encuentro de movimientos populares y el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, donde me escuchan y soy una de las tantas voces que hay con gente de otros sectores ideológicos, teológicos, políticos, y trato de aportar la visión de los movimientos populares con mis aciertos y mis errores. Eso es en la teoría, en el pensamiento. Y después, en la Argentina tengo una práctica vinculada a la defensa de los intereses que yo creo que son los intereses más nobles por los que alguien puede luchar, que son los intereses de los y las excluidos. ¿Sentís que hay que empoderar, viste, un verbo espantoso, ¿no? Pero bueno, que hay que empoderar a Alberto, que hay un momento de crisis de su ejercicio de la presidencia? No veo la crisis. Veo que hay que apoyarlo en lo que está bien y criticarlo en lo que está mal. Digamos, me parece que es lo más sano, con honestidad intelectual. Es decir, criticando lo que uno piensa que está mal, pero sin buscarle el pelo al huevo para tirar mierda, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que creo que hay que hacer. Creo que es lo sano, y creo que es lo sano que tiene que hacer alguien incluso que simpatiza o apoya al Frente de Todos, como es mi caso, digamos, ¿no? Yo no había participado jamás en política partidaria hasta que lo que sucedió en la Argentina de Macri, bueno, la lucha reivindicativa, la lucha por cosas concretas, tierra, techo y trabajo concreto, ya no alcanzaba porque todo era, ¿no?, una gota en el océano. Entonces me empecé a meter un poco más en el tema de la política. Hay un montón de cosas que no me gustan. Yo creo que el sistema político está putrefacto. El sistema político argentino está putrefacto. El sistema de representación política está putrefacto. El poder judicial está putrefacto. Y que todo eso hay que cambiarlo. Del mismo modo que hay que cambiar el pensamiento económico y que la economía no puede ser solamente el tipo de cambio o el dólar, ni siquiera las estadísticas, tiene que ser que la gente tenga agua, luz, cloacas, un terrenito para vivir y algo de que laburar y un ingreso para tener. ¿Sentís que esta gestión va, por lo menos, no se puede pedir milagros en 8 meses, en 12 meses, 8 atravesado por la pandemia? O sea, sería una... Siento que se hizo menos de lo que se podría haber hecho. Sí, el gobierno hizo menos de lo que debería. Y siento que tiene la oportunidad de reivindicarse entre este pedacito que queda del año y el año que viene, digamos, ¿no? Y tengo esperanza en eso todavía. Si no tuviera, tendría una posición de oposición al gobierno. Pero todavía tengo esperanza en que eso va a pasar. Ahora, que va a haber tensión social por abajo y por arriba. Eso es así. ¿Qué es tensión social? Tensión social es, en el marco de una puja distributiva, por ejemplo, los de arriba patalean
porque quieren pagar menos impuestos, porque no quieren pagar impuestos a la grande fortuna, etcétera. Y los de abajo pataleamos porque queremos tierra, techo y trabajo para nuestros hijos, para nuestros compañeros, para nuestros Bien. vecinos. Aguantame un segundo porque tenemos 2 bloques más todavía. Viene diciembre y Viene la diciembre. Argentina... Entonces quiero preguntarte qué diciembre te imaginás tras la pausa. ¿Qué diciembre te imaginás? Yo creo que depende mucho de algunas decisiones que se tomen en estos días. Por ejemplo, la reconversión de la IFE en otra cosa, ¿no? Yo creo que es muy importante que en la Argentina tengamos política de generación de trabajo digno, como es el potenciar trabajo, es una política de economía popular, la política de integración urbana de urbanización de los barrios o la agricultura familiar, pero ahora necesitamos de manera urgente, por lo menos desde diciembre hasta el próximo diciembre, un ingreso básico lo más universal posible, sin contraprestación, que cubra la línea de indigencia individual, por lo menos, para población en edad de trabajar. Que eso impacta en la clase media-baja y en los sectores populares. Los pobres hoy son el 50%, hablábamos antes de eso. Clase media-baja será un 20% más o un 15% más. Bueno, en ese sector social se requiere urgentemente para mí tomar la definición, que algunos países ya la están tomando, de garantizar un ingreso de base, ¿no? Eso no va de ninguna manera en contra de generar políticas que fomenten el desarrollo de la economía popular, que es lo que a mí me apasiona y a lo que me he impulsado toda la vida, pero lo que no debería suceder es que los sectores vulnerables, para poder tener un ingreso, tengan que salir a la calle a reclamar un plan social. No pasa eso, suponete que no se transforma la IFE, no aparece una... Vos dijiste muy claro, una ayuda universal sin contraprestación. No pasa eso. ¿Qué te imaginas? Yo creo que, digamos, va a haber conflictividad social. Y yo quiero ser cuidadoso con esto porque cuando viste que yo planteo que la situación de las tomas de tierra es una situación histórica en la Argentina, que ha habido un promedio de 120 tomas por año, que por una cuestión de racionalidad y lógica elemental y por estadística va a seguir habiendo tomas, pareciera ser que las estoy promoviendo. Y yo odio las tomas, porque la gente la pasa muy mal, y además es una vergüenza que la Argentina no pueda darle un terrenito a cada persona. Lo importante que remarque, odias las tomas, o sea, no es que alentás la toma, todo lo contrario. Odio las tomas, pero entiendo que cuando no hay una alternativa, cuando no hay una válvula de descompresión, la gente que está en una situación de vulnerabilidad, le decía el otro día a María O'Donnell, imagínate qué te pasa a vos, que te quedás con tu familia de un día para el otro en la calle y no tenés un familiar al que recurrir. Y estás 2 días abajo de un puente. Y te llama un amigo que tuviste algún día y te dice, che, acá en General Perón hubo una toma, hay un terrenito acá. ¿Qué haces? Vas. Bueno, entonces ponerse en los zapatos del otro, de la otra, y entender la situación que lo lleva a hacer algo así, es para mí una regla de empatía que si tuviéramos ejercicio como sociedad, seríamos todos más felices y viviríamos mejor. Antes de condenar a alguien que se ve forzado a una situación en la que nadie quiere estar. Ahí hay un dato. Si vos tomás un terreno que es de otro laburante, que tuvo el esfuerzo y demás, hay una colisión, dos necesidades. Siempre hay colisión de derechos. Lo que pasa es que, decía Spinoza, no hay que indignarse, hay que comprender. Para poder resolver las cosas hay que comprender. Y el problema que tenemos en la Argentina es que tenemos 6 millones de argentinos viviendo sin agua, sin luz, sin cloacas, que tenemos 7 millones de inquilinos, es decir, que la propiedad inmobiliaria se ha concentrado y acceder a una vivienda no para una persona vulnerable, para el hijo de un sector medio profesional, es prácticamente imposible. Entonces, si no se comprende ese problema y no se planifica cómo lo vamos a resolver en el futuro, inevitablemente las tomas se producirán. Quiero hablar en el próximo bloque de las tomas, particularmente una que es tu pelea con Echeverri y lo que pasó en la Mesopotamia, pero así breve. Las escuelas cerradas, con pibes que no es que no van a aprender el teorema de Pitágoras, como yo siempre digo, que perdés todo vínculo con... ¿Qué te pasa? No, me pasan varias cosas. Primero, como padre, desde luego, no todos tienen la misma calidad de internet, en el conurbano se te corta muy seguido, y la gente que no tiene fibra tiene que caer en la estafa de las prepagas, de las tarjetas prepagas, que se les va todo el sueldo, y 2 de cada 3 chicos en las zonas más vulnerables no tienen acceso a internet. O sea, es un drama.
Después, por otro lado, me pasa algo. Mira, mi hermana es capaz que se enoja si lo digo, la única diabetóloga infantil de Neuquén. No participa en política, llora de bronca cada vez que hay una manifestación de esas porque ahí están colapsados. Reciben Río Negro, Chubut y Neuquén. No tienen ya profesionales, o sea, no están colapsados. Están decidiendo entre la vida y la muerte de la gente según estos criterios bioéticos. Y entonces en algunos lugares jugar con eso, ¿no? Yo creo que habría que hablar más con los médicos, ¿no? Tendrían que hablar más los médicos de lo que les pasa, hasta de lo que les pasa subjetivamente. En carne propia, sí, total. ¿No? Bueno, entonces tengo esa sensación ambigua y desde luego muestra que las brechas no son solamente de ingresos, sino de acceso a derechos. Y el derecho a la comunicación es un derecho y hay un montón de pibes, tanto hablamos de economía del conocimiento, tantas leyes que se hacen con exenciones impositivas, ¿no sería importante que todos los pibes tengan acceso? ¿No? Hago la pausa y hablamos del tema Etxeverre y demás. Pequeña pausa. ¿Me contás de tu pelea con Etxeverre en Entre Ríos? En realidad, no. Tengo una gran amistad y relación con Etxeverre Dolores. Y un día vino a mi oficina, yo tengo un estudio chiquito ahí cerca del Puente Saavedra, me venía buscando y me cuenta una historia truculenta de que ella fue prácticamente despojada de su herencia. Es una herencia todavía, vos sos abogado, una sucesión indivisa que no tiene partición, no tiene rendición de cuenta y no tiene inventario. Y que la maneja de manera mafiosa su hermano, el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri. Me contó cosas terribles, de violencia que sufrió ella, violencia de género, de violencia que vio de otros, de situaciones de trabajo esclavo en el campo de los Etxeverre, del robo de una tierra muy importante pública, del frigorífico Santa Elena, del robo de la tierra de una escuela agrotécnica que había ahí, caso de corrupción, lavado de activos, etc. Bueno, Dolores, mira, tráeme las carpetas, quiero ver las pruebas. Vine un día con 4 carpetas, armé un equipo con compañeros míos de la facultad, docentes, yo soy docente de la Facultad de Derecho de la UBA, después con mujeres vinculadas a la lucha de género, con ambientalistas, armamos un buen equipo, hicimos una investigación, tuvimos 1 mes y medio, definimos que esto era una causa justa. Ella buscaba justicia y verdad y reparación para su familia, y nosotros le propusimos buscar reparación para todas las víctimas de esa situación, y hacer un acuerdo en el que nosotros íbamos a patrocinar su causa, pero tenía que haber una reparación para los que habían sufrido eso. Y ella decidió, de manera absolutamente generosa, ceder el 40% del acervo hereditario que le correspondía. Fue un escribano, lo firmó y empezamos una pelea. Y en esa pelea judicial que está abierta, Dolores decidió ir a uno de los campos de su familia, que es donde ella había pasado los buenos momentos de su vida con su padre. Entró al campo de su familia con unos 35 compañeros del proyecto Artigas, que es el proyecto que toma, digamos, Dolores como propio para avanzar, como Pancha por su casa, la conocían los caseros, todo, tenía la llave, entra, y se pusieron en un lugar a empezar a cultivar la tierra en el lugar que a ella le corresponde 1/4. Sí. No me odies que se me escapa el tiempo. Bueno, redondeo, ahora estamos sufriendo una cantidad de amenazas, hoy le amenazaron a los pibes, a Dolores que están acá, y Etxeverre colgó en su Twitter una convocatoria que dice echemos a Grabois de Entre Ríos y que van a ir el miércoles con una banda a sacar a su hermana, a su propia hermana, de los pelos porque la justicia no está funcionando como él quisiera que funcione en este momento. Así que es una lucha justa, es una causa noble, tenemos la razón, nos asiste y vamos a hacer lo que consideremos que es correcto en el marco de la ley y de la Constitución. Gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a vos por el tiempo. Un placer. Igual. Nos vamos hasta mañana.